Y el primer ministro del Líbano, Saad Hariri, renunció a su cargo durante una visita que realizaba a Arabia Saudita. En un discurso televisado aseguró que su seguridad está en riesgo y denunció que se prepara un atentado en su contra. Hariri criticó la injerencia de Irán en su país y acusó al grupo libanés Hezbollah de hacerse valer de sus armas para imponer su política en el Líbano y en Siria. El siguiente es un informe de Andrea Amaya. Una gran sorpresa se llevó el pueblo libanés tras la renuncia de su primer ministro, Saad Hariri, quien no cumple ni un año de estar en el poder. La dimisión del dirigente sunita se produjo desde la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. En su alocución acusó al grupo chií Hezbollah de querer controlar al Líbano, junto a Irán, país aliado. Siento que se está tramando algo encubiertamente para atacar mi vida. Los principios que heredé de mi padre, Rafik Hariri, los principios de la revolución de los cedros. Y porque no voy a decepcionar a los libaneses o aceptar cualquier cosa que contradiga estos principios. Por todo esto, anuncio que renuncio a mi puesto en la cabeza del gobierno libanés. Hariri aseguró que su seguridad está en riesgo y que su país vive actualmente un clima similar al que había en 2005 cuando su padre Rafik Hariri, entonces primer ministro, fue asesinado en Beirut tras la explosión de una camioneta cargada con miles de kilos de detonantes. En las calles de Beirut, algunos residentes apoyan esta decisión. El primer ministro ha llegado a una etapa en la que ya no puede soportar la presión ejercida al Líbano por parte de las naciones árabes, debido a la intervención de Irán y sus aliados, como Hezbollah. La decisión del jeque es para alejar al país de cualquier peligro. Es un paso difícil dado en un momento difícil. La dimisión de Saad Hariri reavivará seguramente las tensiones entre Teherán y Riad, quienes se disputan el liderazgo regional. Vamos a ampliar la información sobre lo que sucede en el Líbano y por eso está en el set de France 24 acompañándonos el experto en Medio Oriente, académico y columnista Marcos Pekel para analizar las causas y posibles consecuencias de la renuncia del primer ministro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marco. Quería preguntarle, en primer lugar, Hariri denunció que se está preparando un atentado en su contra, que su vida corre peligro. ¿Qué tan así es la realidad? ¿Qué tan factible y real es este riesgo? Bueno, primero que todo, un saludo a toda la audiencia. En Líbano todo es posible. Recordemos que su padre fue asesinado hace unos años, volaron toda una manzana entera para matarlo a él. Realmente el Líbano es un equilibrio muy complicado y sí es posible que lo quisieran matar a él. Del Líbano, desde la guerra del 74 a la fecha, ya todo es posible y seguramente lo que él dijo tiene algún asidero en la realidad. ¿Cuál es la influencia del grupo Hezbollah en la región? El ministro los acusó de valerse de las armas para imponer su política en el Líbano y en Siria, además. Hezbollah es dueño del Líbano, realmente Hezbollah es una milicia que tiene muchísimo más poder que el ejército libanés. Hezbollah, contrariando dos resoluciones del Consejo de Seguridad, la 1559 y la 1701, que la obligaban a desarmarse, no lo hizo, por el contrario, cada vez tiene más armas, cada vez tiene más poder y controla Líbano. Y recordemos también que Hezbollah hace varios años está involucrado en la guerra civil en Siria para salvar a Assad, que es el... Ahora, Hezbollah no responde a intereses libaneses, Hezbollah es una milicia testaferro de Irán, funciona de acuerdo a las instrucciones que recibe de Teherán. Hezbollah está involucrada en la guerra civil en Siria, está involucrada en Yemen apoyando a los hutíes, está involucrado en Irak apoyando a las milicias chiitas. Es una milicia muy poderosa, responde a los intereses de Irán, por lo tanto lo que dijo Hariri es verdad, Hezbollah... Tiene asidero en la realidad. Es completamente real y Hezbollah realmente es un gran peligro para todo el mundo árabe en este momento. Hariri también dijo que el Líbano está viviendo un clima similar al que se vivió en 2005, cuando su padre fue asesinado en un atentado. ¿Considera usted que son comparables y se podría hacer una analogía entre estos dos escenarios? Yo creo que el escenario en Líbano es muy complicado. Líbano le tocan en una cuerda floja, ha logrado hasta ahora no caer en el apocalipsis que ha caído sobre la región siria, Irak, desde que estalló la primavera árabe, pero sin embargo ese equilibrio es muy precario. Hariri llegó al poder en una negociación que hizo con Hezbollah para que Michel Aoun, un cristiano aliado de Hezbollah, fuera nombrado presidente y él como musulmán sunita primer ministro, pero fue una alianza siempre muy delicada. Recordemos que Líbano es el escenario de una
guerra regional entre Irán y Arabia Saudita. Y ahí los saudíes creo que ya llegaron al punto donde entendieron que o actúan o Irán termina controlando el Líbano más de lo que ya lo está haciendo. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias tanto políticas como económicas de esta renuncia? Yo creo que las consecuencias políticas son de hondo calado, no tanto las económicas, porque Líbano estuvo sin presidente más de 2 años hasta que se logró un acuerdo para nombrar a Michel Aoun. Y ahora podemos ver una situación donde Líbano vuelve a quedar sin gobierno, donde Hezbollah no va a ceder en el poder que tiene. En algún momento, hace unos años, Hezbollah sacó las armas a las calles de Beirut para amedrentar a sus opositores y podría volverlo a hacer. Y el peor escenario sería que Hezbollah, viéndose un poco arrinconado, e Irán comiencen una guerra con Israel. Muchísimas gracias por su presencia en nuestros estudios, Marcos. Ha sido un placer, muchas gracias. Continuamos con